El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. ¿Qué tal? Un saludo cordial a todos los televidentes del país y a los internautas. Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País, una visión diferente de esta hermosa Colombia, de este país que entre todos estamos construyendo, que vamos entre todos a sacar adelante. Hoy vamos a hablar de la tierra, de restitución de tierras. Estoy con el mayor, con uno de los grandes dirigentes indígenas de Colombia, uno de los grandes dirigentes de la etnia Nasa en el Cauca, el mayor Giovanni Yule. Él es el director de la Unidad de Restitución de Tierras. Mayor, gracias por estar aquí en Entrevistas con Alma de País. Bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos ustedes por permitirnos estar aquí en estos espacios y permitirnos estos micrófonos para poderle informar a nuestro pueblo colombiano lo que hemos hecho como gobierno, de las transformaciones y de los cambios en cabeza de nuestro presidente Gustavo Petro. Y aquí estamos pues también con el permiso de nuestros mayores, de nuestros ancestros, de nuestra madre tierra y de Dios, haciendo todo el trabajo desde el corazón para poder avanzar en este propósito, que es precisamente regresar, volver nuevamente a renacer, volver a curar esas heridas que nos ha causado el conflicto y la guerra en Colombia. Y la unidad de restitución de tierras, debemos de seguir avanzando en la posibilidad de que las personas que fueron golpeadas, desplazadas, despojadas en el marco del conflicto y la violencia vuelvan nuevamente a revivir su esperanza de vida, de tal manera de que puedan vivir dignamente en Colombia para poder avanzar y transitar hacia la reconciliación y la paz en nuestra nación colombiana, Francisco. Le digo mayor, un poquito para explicarle a los televidentes y al país, porque ya el nivel de ellos y su jerarquía les dicen a los hombres mayores o a las mujeres mayoras. Entonces siempre lo voy a tratar como el mayor Giovanni Yule. Mayor, quiero que empecemos haciendo un homenaje sincero y reconociendo y apoyando muy fuertemente a la gente en el departamento del Cauca, porque por estos días ha sido muy fuerte el terrorismo y la violencia y los asesinatos que se ha cometido sobre todo contra la población civil, no solamente en Cajibío, sino en buena parte del suroccidente colombiano. ¿Le parece que recordemos a la gente hoy, muy especialmente en el departamento del Cauca? Muchas gracias, Francisco, porque precisamente hoy a todos los caucanos y a todos los colombianos y colombianas nos embarga una situación de tristeza muy lamentable por la situación de esa masacre que se presentó en el sitio El Túnel de la Panamericana, y es una situación que tenemos de salir a rechazar todos los colombianos y colombianas, ya que la vida es sagrada, Francisco, y además nos corresponde a nosotros como gobierno, como instituciones, abrazar precisamente a las comunidades y a las familias que en estos momentos han sufrido este dolor, darles mucha fortaleza y solidaridad y enviarles un mensaje de mucha fuerza y esperanza pues al resto de la población, porque nos corresponde seguir en este proceso, caminando la palabra, caminando y tejiendo la posibilidad de construir algún día la posibilidad de la reconciliación y la paz en el Cauca y en nuestra nación colombiana, Francisco. Mayor, tenemos que lograr un Cauca sin coca, un Cauca con justicia social y un Cauca sin violencia, porque es una tierra hermosa donde la mayoría de la gente es buena. Es muy importante que el país sepa que los caucanos son gente muy, muy buena, que hay una convivencia muy interesante entre las diferentes etnias, entre los Misak, los Nasa y otras etnias, pero también las comunidades afro, los campesinos y claro, empresarios y demás gente que hoy vive en el departamento del Cauca. Sí, el Cauca es uno de los sitios más maravillosos del país. En el Cauca están los volcanes, los nevados, las lagunas, los ríos, las selvas, las montañas, y también está ese valle hermoso de todo el Valle del Cauca.
y es uno de los paraísos que hay en nuestra nación colombiana, y también las gentes, unas gentes muy fraternales, con toda la posibilidad y el empuje para sacar adelante nuestra región. Tenemos el problema, como tú lo dices, del narcotráfico, de los actores armados al margen de la ley, las disidencias, ahora delincuencia común, que de alguna manera es por los jóvenes que no tienen otra posibilidad y son instrumentalizados para crear la violencia, como está ocurriendo en el norte del Cauca, que en algunos municipios ya se ha venido fortaleciendo ese tema de las pandillas y estos temas de los jóvenes que de alguna manera son instrumentalizados incluso por el narcotráfico y estos otros actores armados para producir miedo y terror a la población. Y también salir de la minería ilegal. Yo creo que el tema de la minería es un tema también que en este momento se ha convertido como en el fortín económico de ellos para poder hacer sus acciones violentas. Entonces tenemos que los caucanos y toda la nación colombiana hacer el deber de mirar cómo somos capaces de lograr reconciliar nuestra región. Yo creo que la palabra es la que nos debe permitir a nosotros discernir nuestras diferencias en el marco de la sabiduría, hacer consensos territoriales para caminar la posibilidad de la armonía de la sociedad caucana, del suroccidente y de nuestra nación, Francisco. Vamos centrándonos en el tema de la tierra, en el tema de la restitución de tierras. Hoy el registro de restitución habla de más de 14 millones 200 mil hectáreas que están en el registro de tierras despojadas, que han sido despojadas. El problema general, hacia grandes rasgos, ¿cuál es? Francisco, cuando llegamos con la posibilidad que nos dio el presidente de la República, Gustavo Petro, de venir a liderar esta entidad tan importante para el pueblo colombiano, que tiene que ver una entidad que nace en consecuencia de la ley 1448, que busca reparar a las víctimas que han sufrido el rigor de la violencia y el conflicto armado en Colombia, pues nos dimos cuenta que la verdad es que hay mucho que reparar. O sea, el Estado y el gobierno tienen una deuda muy grande para con las víctimas, con toda esta población que ha sufrido el rigor de la violencia, y en ese sentido el despojo territorial ha sido inmenso. Yo creo que ha sido uno de los factores que de alguna manera han provocado precisamente el tema de la violencia. El territorio debía ser el que nos junta, el que nos reúne, el que nos permite a nosotros siempre tener la posibilidad de fortalecer la convivencia, el amor, la ternura, la fraternidad, pero desafortunadamente se ha traslapado en nuestros territorios la violencia, el conflicto, la xenofobia, el racismo, incluso el odio, que lo que hace es buscar que un país se desangre como el nuestro, que es tan hermoso y tan bello. Y en ese sentido, entonces, el despojo ha sido uno de las consecuencias de este conflicto y de esta guerra. Como tú le decías, hoy ya llevamos subidas al registro de tierras despojadas y abandonadas cerca de 241.000 hectáreas, que son en consecuencia las denuncias que colocan los solicitantes, los que han sido despojados. Hacemos el trámite, hacemos las averiguaciones, las investigaciones correspondientes, y cumpliendo los criterios de la ley 1448, entonces ya logramos que técnicamente, jurídicamente y administrativamente probar de que se han sido despojadas. Eso significa que ese despojo en Colombia sobrepasa las 12 millones, las 14 millones de hectáreas, que sería casi que el más del 10% del territorio nacional. Y eso en cuanto al registro, pero ya en cuanto a nuestro trabajo, que tiene que ver con ir al sitio, a las veredas, a la finca, al predio, hacer los estudios pertinentes en lo que tiene que ver con los temas catastrales, con los temas de la valoración de la población, de todo lo que tiene que ver con nuestras tareas y procedimientos administrativos. Luego sigue entonces, después de la etapa administrativa, la demanda ante los jueces especializados, ante los juzgados especializados de restitución. Ahí nosotros ya llevamos 13.900.000 hectáreas. ¿Qué han logrado restituir? Hemos logrado, que están demandadas. Están en proceso. Y en el marco de este gobierno hemos logrado
8.600.000 hectáreas. ¿Restituir? No, demandar ante los jueces y Okay. ante la rama judicial. Eso significa que eso es un 62% del total de las hectáreas de tierras que han sido despojadas en estos momentos. Ya están en demanda, ya esperamos que los jueces, los magistrados de la rama judicial, mirar también cómo podemos avanzar en que salgan sentencias, y con las sentencias ya nos permite a nosotros decir de que vamos pues en un paso importante para que se materialice el derecho fundamental de la restitución, que es el derecho que tienen todas las víctimas que han sido despojadas. Y en el marco de posfallo, ya recibimos la unidad con 557.000 hectáreas que están en posfallo ya con sentencia. Y nosotros ya llevamos en el marco de este gobierno 543.000, todavía faltando por supuesto unos 3-4 meses. Eso quiere decir que vamos a superar también ese porcentaje. Eso quiere decir que en este gobierno, además de la etapa administrativa y la etapa judicial, que la hemos superado en más del 60%, en la etapa de posfallo también vamos a superar más del 50% de todo el trabajo que hemos hecho, porque hemos sido una entidad que le hemos abierto la puerta a todo el país, a todas las regiones, incluso las más abandonadas. Inicialmente había un porcentaje de solicitudes de negación muy alto, estaba en el 65% Bien. cuando llegamos, y ahora ya está en el 72% de aprobación. Hemos podido darle la vuelta a este indicador. Mayor, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a unos mensajes institucionales y seguimos hablando de restitución de tierras con el director de la unidad. Ya volvemos. Antes, el futuro quedaba lejos. Profe, ¿y el mundo cómo será? Desde 2022, Colombia decidió conectar donde nunca había llegado. Profe, ahora siento que podemos llegar más lejos. Hoy, 4,9 millones de personas se conectan por primera vez. Colombia, conectada con dignidad, la señal que une al pueblo. Esta vez sí, el futuro nos conecta. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estamos en entrevistas con Alma de País, hoy hablando del tema de restitución de tierras. A mucha gente, imaginen que estamos hablando de más de 14 millones de hectáreas, le quitaron a la fuerza su tierra. ¿Es correcto, Mayor? Sí, eso es lo que está aprobado ya en el registro de tierras despojadas y abandonadas. ¿A quién le quitaron la tierra y quién se la quitó? En mayor proporción a los pueblos indígenas, a los hermanos afro y a los hermanos campesinos. O sea, la población que vivimos en la parte rural y que por lo regular todo el mundo sabe dónde ha actuado la violencia, la guerra, el conflicto. Ahí precisamente se han instrumentalizado esta guerra, este conflicto, para despojar del territorio a los sectores que vivimos en el campo y por supuesto que hacemos parte pues, de todo este país y hemos sido los más golpeados, Francisco. ¿Quién les quitó la tierra? La tierra ha sido despojada por actores armados como el paramilitarismo, la guerrilla, el narcotráfico, los terratenientes y las multinacionales e incluso la agroindustria también colombiana ha despojado territorios. Eso quiere decir que son como los emporios económicos más grandes del país han sido despojadores del territorio de la parte rural y de estos sectores, pues, que somos los que vivimos en el campo y hemos sufrido hasta hoy el rigor de la violencia, del conflicto, Francisco. ¿Y cómo ha sido, cómo ha sido la operación? O sea, a la gente le llegan, le dicen, véndame su tierra, le ponen un... ¿Cómo ha sido ese...? Bueno, ha sido a sangre y fuego. Aquí ha sido un tema prácticamente de crueldad porque según los testimonios de muchas personas y de solicitantes, de víctimas del despojo, lo que dicen es que han llegado grupos armados con arma en mano y amenazando a los dueños a que tienen que irse de la región o si no serán asesinados. Y por supuesto, pues la gente opta por más bien abandonar todas sus cosas, su finca, su predio, su territorio y prácticamente irse.
Eso hace pues de que hoy tengamos casi 10 millones de personas que están desplazadas en Colombia. Eso hace de que el tema de los asesinatos, las masacres, los heridos, los secuestros y las extorsiones se hayan ido aumentando en Colombia. Y eso ha hecho entonces de que el territorio, la tierra, en lo que decíamos hace rato que debía ser lo que nos juntara a toda la población colombiana en la posibilidad de convivencia pacífica, ha sido al contrario, ha sido más bien por despojarnos. Y como todavía no hemos avanzado en una jurisdicción agraria, acuérdate que ya el Congreso de la República aprobó la ley que nos va a permitir a nosotros de que la tierra, el territorio, el uso de la tierra, pues haya una jurisdicción, hayan jueces, hayan magistrados que nos permitan a nosotros que esos procesos sean legalizados. Mucha tierra en Colombia prácticamente no ha sido formalizada. Es que en este gobierno hemos avanzado enormemente. Hay varios puntos ahí, mayor. 2 millones de hectáreas ya se han titulado. Pero no me quiero salir de ahí del punto que usted lleva ahí, porque la ley de restitución es una ley transitoria que se acaba en el 31. Y entonces, ¿qué va a pasar con la jurisdicción agraria? Bueno, la jurisdicción agraria asume todo el tema de lo que tiene que ver con los procesos, el uso, el manejo, la legalización y los procesos jurídicos que están en el marco, pues, de la posibilidad de nosotros usufructuar y la tenencia de la tierra en Colombia. Acordémonos que aquí en Colombia hay dos formas de la tenencia de la tierra. Una que es particular, que es mediante escritura, que es privada, y la otra que es colectiva, que es una forma de nosotros ver la tierra como hacer parte de nuestra vida social, cultural y económica. Por eso los territorios colectivos indígenas y territorios colectivos de los consejos comunitarios, o sea, las comunidades indígenas y afros tenemos otra forma de ver la tierra. Resguardo, ¿no? El territorio, por eso se concibe que el territorio es colectivo. ¿Y la reserva forestal? Las reservas ya son espacios sagrados. Campesinas. Para nosotros son espacios sagrados, los pueblos indígenas, para el Estado son reservas naturales que tienen que conservarse, por supuesto, porque son reservas que nos permiten a nosotros, pues como seres humanos, seguir perviviendo en este mundo. Eso quiere decir que las lagunas, los bosques, los ríos, las montañas, los cerros son sitios sagrados para la vida. Porque, Francisco, como lo plantea nuestra cosmovisión, la tierra es nuestra madre tierra y nosotros respiramos de ella, nos amamantamos de ella, nos alimentamos de ella. El sol que nos abraza cada día es el que nos mantiene la energía para seguir viviendo. O sea, el territorio y la tierra y el cosmos son los que nos permiten a nosotros poder vivir en esta tierra tan maravillosa y tan bella. Por eso siempre decimos de que es muy importante cuidar y proteger nuestra madre tierra, Francisco. Claro, pero no me respondió la pregunta, ¿qué va a pasar con esta ley de restitución? ¿Se va a ampliar? Bueno, allí pasa ya tenemos que mirar y analizar. Yo creo que si estos procesos que quedan pendientes, porque de 14.241.000 hectáreas que están en el registro de tierras despojadas y abandonadas, se han restituido 1.000.000 de hectáreas. O sea, sumando lo que recibimos, 557.000 más 543.000 que hemos avanzado en el marco de nuestro gobierno, sobrepasamos ya el 1.000.000 de hectáreas, pero que le han devuelto a la gente, le han restituido. En sentencia ya están para que esas tierras sean regresadas y restituidas a las personas que han sido despojadas. ¿Me puede hablar de algunos casos? Nosotros podríamos hablar de casos muy importantes. Por ejemplo, en la sierra hay un caso muy simbólico que es el ¿La Sierra Nevada? Del de Tugueca, de nuestros hermanos Cogi, donde parte de su territorio había sido colonizado por otros, habían comprado fincas, terrenos, incluso extranjeros. Allá nos tuvo que hacer un ejercicio de restitución y comprarle a las personas que tenían predios en el territorio colectivo Cogi en otra parte para poder que el territorio quedara pues para nuestros hermanos indígenas y ellos poder hacer pues su ejercicio de vida social, cultural y espiritual. E incluso el río, que ellos es el que se comunican y es donde hacen toda la ritualidad espiritual, estaba totalmente alambrado, ellos no podían ir al río
pero ahora ya con este proceso muy Desalambraron. importante, se desalambró y ellos ya pueden ir al río, pueden hacer todas sus actividades, sus ritualidades espirituales, y acordémonos que nuestros hermanos Cogis son de los pueblos más espirituales que tenemos en Colombia, en la Sierra Nevada, en la Santa Marta, pero también hemos avanzado en otras partes, como en Montes de María. Yo creo que allá con la población campesina ha sido muy importante este proceso de restitución, e incluso en Montes de María se dio un proceso donde los procesos de restitución se logró probar, los jueces, los magistrados, de que allí esta industria Argos había sido despojadora en más de 21 procesos de restitución. En 18 se logró probar de que habían actuado de mala fe, e incluso en los últimos procesos que estaban pendientes, en una conversa y en un diálogo con ellos, se llegó el acuerdo entre los solicitantes y ellos, los despojadores, para que los últimos procesos que quedan pendientes hiciéramos una restitución temprana, y ese acuerdo hizo que antes de que saliera la sentencia, ellos pudieran regresar nuevamente a sus predios. ¿Devolvieron cuánta tierra a la gente? Allá en Montes de María. hay más o menos más de 5.000 hectáreas que están en los procesos. Y además tierra hermosísima, que es de una región muy bonita, es una tierra muy buena. Lo que dicen los habitantes de allá es que después de las masacres, de que llegó el paramilitarismo, fue que llegó esta empresa a comprar las tierras, por supuesto, cuando ya estaban desplazados, intimidados, pues ellos dieron esa tierra muy barata, ¿no? Y eso hizo de que los jueces, los magistrados en el análisis jurídico probaran de que en realidad esta empresa había sido despojadora, pero luego ellos cayeron en razón y dijeron, bueno, pues si hay unos procesos que todavía hacen falta, hagamos un proceso de reconciliación y avanzar con una restitución temprana. Son tierras muy fértiles, son tierras donde si nosotros nos ponemos a cultivar todas esas tierras que en estos momentos están siendo restituidas, pasa lo mismo que en la reforma agraria. Nos convertimos en el país quizá en más producción de alimentos para nuestra población, e incluso también para exportar alimento para otros países hermanos. Debemos ser una potencia agrícola. Mayor, usted es de una zona que yo conozco, que me tocó vivir muy fuerte como reportero, en la época de Caloto, hablando de cómo recordamos la masacre de Caloto, en un pueblo al norte del Cauca, donde una mañana un grupo paramilitar, un grupo de mafia, de mafiosos, asesinó a sangre fría a más de 20 indígenas. Fue una escena muy fuerte, y es usted de esa zona, de Caloto, en la hacienda Nilo. Mató mujeres, niños, ancianos. ¿Qué pasó con ese proceso? ¿Esa finca se la dieron a los indígenas? ¿En qué quedó eso? Respóndamelo en un momentico. Vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos en Entrevistas con Alma del País. En Colombia, la educación dejó de ser un privilegio. Hoy es un derecho. 2.1 millones de niños y niñas reciben educación en primera infancia, 73 obras educativas recuperadas, más de 5.6 millones de estudiantes con alimentación escolar. La universidad llegó a 625 colegios en 250 municipios. Son obras maravillosas. Y más de 930.000 jóvenes accedieron a educación superior pública gratuita. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estamos en Entrevistas con Alma de País, hablando de restitución de tierras con el mayor Giovanni Yule, que nos está contando, es el director de la unidad, nos da su balance de este gobierno en términos de restitución. Yo le hablaba de la masacre de Caloto porque fue un hecho que nos impactó, que me pegó muy duro además. ¿Qué pasó con esa hacienda, con la hacienda del Nilo? Donde asesinaron a los indígenas. Sí, mediante un proceso de demanda que se hizo al Estado colombiano. Acordémonos que las autoridades, el movimiento indígena del Cauca, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca colocaron la demanda ante el Estado, y esa demanda se fue hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde allá a la final hubo un reconocimiento del Estado, del gobierno, en el gobierno precisamente de Samper,
donde sí pues le pidieron perdón a la comunidad por esa masacre, porque allí actuó la policía conjuntamente con los narcotraficantes, que eran los dueños pues de todas esas tierras de allá al norte del Cauca, en este caso del Nilo, y ahí se logró probar, y además también en ese ejercicio de reconciliación que se hizo en este proceso, se logró avanzar en algunos proyectos sociales, en algún tema de alguna tierra. Incluso en estos días a las comunidades. Sí, el Nilo es del resguardo, es de la comunidad. Incluso en estos días, en el marco de este gobierno, una finca que también desde el 95 se volvió a recordar ese proceso, pasó a manos de la finca La Emperatriz, que fue donde se planeó la masacre del Nilo, en La Emperatriz y en la finca Canaima. O sea, estos señores allí, entre estas dos fincas, entre Canaima y La Emperatriz, planearon la masacre del Nilo. Dios mío. Entonces, esos son territorios que incluso en el marco de este gobierno se entregó La Emperatriz y se entregó Canaima, que incluso Canaima se entregó a la comunidad indígena y a la comunidad afro. O sea, la dividimos entre indígenas, nazas y la comunidad afro. Mayor. Y ahí avanzamos. Yo creo, todavía hay militares que no han sido procesados en este proceso, y yo creo que todavía hay una deuda con las comunidades indígenas del norte del Cauca, pero hemos avanzado y yo creo que tenemos que seguir en ese proceso, Francisco. Está acabándonos el tiempo, pero le voy a hacer dos preguntas. Los hitos que ustedes han logrado construir en todo este proceso de restitución. Bueno, lo primero es que hemos logrado nuevamente restablecer la confianza con las comunidades, con los territorios. El plan estratégico institucional lo hicimos con el liderazgo, con los territorios, con el liderazgo indígena, afro, campesino, con todo lo que nosotros somos como territorio. Logramos constituir un consejo de mayores que lo hemos llamado que es como el cordón umbilical entre el territorio y la institucionalidad. Hemos juntado la fuerza organizativa de las comunidades con la fuerza institucional del gobierno, del Estado, y eso nos ha permitido llegar con mucha fuerza a los territorios. Hemos logrado hacer un ejercicio del fortalecimiento espiritual. No hay actividad en la unidad de restitución de tierras que primero no se abra camino espiritual de los mayores y mayoras indígenas, de los mayores y mayoras de nuestros hermanos afro, de nuestros hermanos campesinos. En fin, estamos prácticamente materializando el espíritu de la Constitución de 1991, que es un país multiétnico y pluricultural. Hemos avanzado en que todo el archivo de lo que tiene que ver con el archivo de la unidad de restitución de tierras hoy sea parte del ejercicio de la memoria histórica de nuestra patria, de nuestro país como patrimonio. Hemos hecho una ejecución presupuestal muy importante. En los 4 años que hemos hecho el ejercicio de gobierno hemos estado por encima del 96% de la ejecución. Muy bien. Hemos avanzado en organizar una nueva forma de contratación, porque acá solamente se contrataba a las personas que tenían títulos profesionales en universidades. Ahora hemos avanzado con una contratación diferencial también para poder tener que nuestros mayores líderes de los territorios puedan ser contratados también en el Estado, para que nos aporten con la sabiduría espiritual y con la sabiduría territorial, que es la sabiduría que nos hace falta para acercarnos mucho más a nuestra madre tierra y avanzar en la posibilidad del equilibrio y la armonía con nuestros territorios. Mayor, me voy a robarme 30 segundos, ya no me dejan más, para que me hable del Congreso de Restitución en Barranquilla. Muy bueno, el Congreso, vamos a hacer el segundo Congreso. El primero lo hicimos en la ciudad de Cali hace un año, pero ahí los congresistas nos pidieron el favor de que siguiéramos haciendo este Congreso cada año. Entonces, ahorita el 6, 7 y 8 lo vamos a hacer en la costa. De mayo, ¿no? De mayo. De mayo, sí, ya en la otra semana prácticamente lo vamos a hacer en la costa, y ahí lo vamos a hacer, pues, vamos a hacer una valoración de lo que hemos avanzado en el marco del ejercicio de la Ley 1448 en el tema de restitución, y ahí también van a quedar las tareas, las expectativas y los retos. Por eso ahí vamos a mirar a ver si esto lo retoma la jurisdicción agraria como un capítulo para que siga avanzando estos procesos que hagan falta, o logramos que se prorrogue la Ley 1448 a otros años más,
porque todavía la deuda del Estado, la deuda del gobierno para con las víctimas y para con el sufrimiento de muchos ciudadanos y ciudadanas que desafortunadamente han sido golpeados por el conflicto en Colombia, todavía es mucha. O sea, la deuda que tenemos para armonizar, para curar las heridas con toda la gente que ha sido golpeada por la violencia, todavía hace falta. Así que nosotros tenemos que mirar ahí cómo podemos avanzar, Francisco. Diversidad, territorio y cultura. Espiritualidad. Y espiritualidad. El Congreso de la Restitución de Tierras en Barranquilla. Allí va a participar comunidades indígenas, comunidades afros, comunidades campesinas, ¿Y los mujeres, colombianos? movimiento de hombres, toda la ciudadanía. Va a haber representación de todos los sectores. O sea, vamos a estar todos los actores que tenemos que ver precisamente con la posibilidad de avanzar en la reparación y la restitución de los derechos que desafortunadamente han sido arrebatados por el conflicto y la violencia, Francisco. Los acompañamos de todo corazón, como le decía este programa, acompañamos, apoyamos a nuestra gente, a las comunidades en el departamento del Cauca, en el occidente colombiano que han sido víctimas de la violencia y le deseamos mayor todo el éxito en su congreso de restitución de tierras ahorita el 5, 6 y 7 de mayo en Barranquilla. Mayor Giovanni Yule, gracias por venir, chéverísimo, nos deja su energía de los NASA, una cosmogonía hermosísima de los dioses de los NASA y del Cauca. Bueno, muchas gracias a usted por permitirnos transmitir esto a la ciudadanía colombiana y esperamos seguir caminando la palabra en el propósito de la armonización de la sociedad de nuestro bello país. Así será. Seguimos armonizando nuestro país. Nos seguimos viendo en una próxima oportunidad aquí en Entrevistas con Alma de País. Hasta entonces. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.